El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Buenos días, Dios les bendiga. Es un placer nuevamente estar compartiendo la palabra de nuestro Dios. Y quisiera que fuéramos a Mateo 4, versículo 16. Solamente vamos a leer esa parte y oramos. Amén. Dice aquí: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Padre, en esta hora yo te ruego que me ayudes, que me guíes para exponer tu palabra, Señor, y que ella nos guíe a tu verdad y a tu justicia. Gracias porque no vuelve vacía, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Es muy importante, mis amados, cuando tú y yo estamos viviendo en tiempos de oscuridad, que la luz de Dios llegue a nuestras vidas. Y fíjate, aquí nos habla no solamente de una persona, sino de un pueblo que estaba parado, que estaba asentado en tinieblas. Pero gracias a Dios que Jesús llegó a ese lugar y la luz resplandeció. Cuando habla de que se está viviendo en tiempos de oscuridad, habla de ausencia de luz. Cuando no está la luz de Dios alumbrando y guiando, es necesario que la luz aparezca y que haga que esas tinieblas huyan. Es algo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, que quiere hacer en nuestras familias, que Dios quiere hacer en nuestra ciudad. Es como si en un lugar lleno de tinieblas irrumpiera violentamente un rayo de luz proveniente del cielo, haciendo desaparecer las tinieblas, pues no pueden habitar juntas la luz y las tinieblas. Así lo dijo el Señor, ¿no? Desde la creación vemos ahí en Génesis, capítulo 1, versículo 3 y 4, donde nos dice: y dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era ¿qué? Buena, y entonces ¿qué hizo? Separó la luz de las tinieblas. Cuando la Biblia habla de esto, de vivir en obscuridad, habla de vivir en la ausencia de luz, como lo leíamos ahorita. ¿Y a qué se refiere esto? Es cuando la gente vive en pecado, cuando el pecado gobierna una vida, o cuando el pecado gobierna una familia, o cuando el pecado gobierna una nación. Cuando todas las cosas que normalmente se hacen a escondida, ahora se hacen a la vista de todos, y esto se vuelve aceptable. Y creo que tú y yo lo estamos viviendo plenamente. No necesito ser tan explícita para que entendamos cómo ahora entre las calles vemos cosas que antes no veíamos y que se hacen sin ningún temor, porque la gente vive en la oscuridad. Y esto es a causa de que la persona de Jesús está ausente de los corazones y de las vidas, que la luz no les ilumina. Y esto también es causado cuando la palabra de Dios deja de guiar el camino de la iglesia. El mundo se encuentra en una oscuridad, en una situación de oscuridad, pero también muchas veces la iglesia ha dejado la palabra y empieza a caminar en ese camino de oscuridad, trayendo doctrinas de humanismo. Se vuelven las guías de su iglesia. Actualmente hay cristianos viviendo con enseñanzas que carecen de una genuina inspiración de la palabra de Dios. Por eso el salmista en el Salmo 119 decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así es que cuando nosotros como iglesia dejamos de usar la palabra de Dios para alumbrar nuestro camino, para que ya no ilumine nuestro camino, entonces tú y yo dejamos de tener dirección.
Y entonces es muy fácil caer en falsas doctrinas, en enseñanzas humanas y vacías que carecen del carácter de Dios. Y esto hunde a una iglesia en obscuridad, provocando así tropiezo tras tropiezo. Quisiera decirte un poquito acerca de la época de la Reforma Protestante, que se conoce así, la época de la Reforma Protestante, la cual llegó en medio de un tiempo de obscuridad total, en donde la palabra de Dios no era enseñada en las iglesias. De hecho, poca gente tenía acceso a una Biblia, pues no se permitía que la gente la leyera. Solo se encontraban en los conventos y en los lugares de instrucción de los padres y de los obispos, y por si fuera poco, no estaban en el idioma que las personas dominaban, sino en latín. Así es que si una persona tenía acceso a la Biblia pero no conocía esta lengua, pues no le servía de mucho tenerla. En estos tiempos se enseñaba que el camino a la salvación tenía un costo y se le dominaba indulgencias. ¿Has oído hablar de eso? Que consistía básicamente en realizar un pago que te brindaba una cierta licencia para pecar. Además, podías pagar también para que los familiares que habían muerto, tal vez en pecado, pudieran entrar al cielo. Y cuando uno escucha esas enseñanzas, piensa, ¿cómo podía la gente creer semejante cosa, no? Y la respuesta es que la gente no tenía luz para poder distinguir la verdad de la mentira. ¿Recuerdas nuestra cita? El pueblo asentado en tinieblas. ¿Cómo estaban? En tinieblas. Ahora, históricamente hablando, hay un tiempo previo, anterior a la Reforma Protestante, el cual se llamó el oscurantismo. En esa época, la perversión dentro de la iglesia era enorme. Entre el siglo IV y el siglo XVI se habla de algunas situaciones muy denigrantes que no quisiera mencionar, siendo el resultado de este tiempo un extravío grandísimo. Sin embargo, al igual que es necesario el día de hoy, Dios visitó la vida de algunos hombres. Ese fuego los llevó a la palabra y a descubrir que algo estaba mal, produciendo así la Reforma Protestante. Y así es como vemos hombres como Martín Lutero, con John Hus, John Knox, Juan Calvino y muchos otros trajeron una reforma poderosa. La época de la reforma se sitúa entre los años 1453 y 1648 y ha tenido efectos hasta nuestros años. Las primeras cosas que hacían estos hombres era volver a la Escritura, a la fe de Cristo, volviendo a pasar de alguna manera lo que ocurrió cuando Jesús caminó sobre la tierra. Dice Juan 1, 9 al 12. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En el Evangelio de Juan estaba Jesús, nos dice que estaba Jesús llegando físicamente a esas personas, pero en el tiempo de la época de la Reforma, Jesús volvió a llegar a esta iglesia, a esta sociedad, que lo había dejado a un lado. La luz llegó en ese tiempo porque comenzó a traducirse la palabra de Dios al idioma del pueblo. Y entonces cuando la palabra de Dios llega, leíamos hace rato, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos, llegó la luz y llegaba para iluminar. Fue cuando vino la Reforma. Es importante decir que de igual manera que en la época de Jesús hubo algunos que prefirieron la oscuridad, de igual manera pasa en nuestros días. Hoy estamos viviendo en cierta forma un tiempo de oscurantismo, como se vivió hace muchos años. La palabra de Dios se está volviendo poco popular en las iglesias, pues preferimos enseñar doctrinas humanistas, enseñanzas motivacionales. Muchos queremos saber cómo ser millonarios, cómo prosperar, pero se pone poca atención cuando se habla
de la importancia de ser santos, o cómo confrontar el pecado y hacer un llamado a la pureza. Si hay libros que se venden así, son pocos vendidos, mientras que si hay libros que digan 5 pasos para tener éxito tu vida en bendición, son vendidos al por mayor, porque dejan de centrarse en Dios para centrarse en nuestras necesidades, en nuestros egos. El pecado ya no se oye en las iglesias. Ahora hay que decir fallas, errores, porque pecado suena fuerte para la gente y no queremos lastimarla. Ya no se habla de adulterio. Mencionar y confrontar la indiferencia se convierte en el motivo porque muchos dejen los templos para irse a esos centros que poco tienen que ver con la iglesia que Jesús soñó antes de tomar la cruz. Es momento de que nosotros regresemos a la palabra y que nuestras vidas sean alumbradas por Cristo, que las iglesias nuevamente vuelvan a la luz. Y cuando hablo de iglesia hablamos de ti y de mí, que conformamos la iglesia. Isaías 60 del 1 al 3 dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre de ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y obscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de su nacimiento. Dios quiere que su iglesia se levante y resplandezca con su luz. ¿Para qué? Para reformar la iglesia, para que haya cambios en la iglesia. Porque si primeramente nosotros, mis amados, no cambiamos como iglesia, no entendemos que tenemos que llevar el evangelio. Fíjate lo que dice el verso 17 de Mateo 4, leíamos el verso 16 que dice que el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Cómo fue eso? El verso 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Si tú y yo queremos que la gente salga de esa obscuridad, tenemos que llevar el evangelio, tenemos que predicar a Jesús, tenemos que decirle a la gente que se arrepientan de sus pecados y que se vuelvan a Jesús con todo su corazón. Iglesia, tenemos que levantarnos y tenemos que resplandecer con esa luz para que esta sociedad en la cual tú y yo vivimos, que vive en ese tiempo de obscurantismo que se vivió años atrás, pero que actualmente la iglesia tiene que volver y entender que tenemos que predicar la luz de Cristo. Mateo 5, 14 al 16 dice así: ustedes son la luz del mundo. ¿Quiénes son la luz del mundo? Tú y yo, mi amado, tenemos que predicar la luz a ese mundo que está en obscuridad. Porque dice aquí: una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Qué importante es que nosotros seamos, ¿qué, mis amados? Luz. Luz. Dios nos ha puesto como una luz en medio de tu colonia, en medio de tu hogar, en medio de la ciudad donde vives, en medio del país donde estás. Es necesario que la luz entre a esos lugares donde hay obscuridad. Es necesario que tú y yo llevemos el reino de los cielos y establezcamos la presencia de Dios en la vida de las personas. Es necesario que la gente conozca que hay un Salvador,
y que ese Salvador es la luz que vino del cielo y que quiere alumbrar cada vida y cada corazón para que esa obscuridad sea disipada de los corazones de las vidas y luz resplandezca. Pero necesitamos como iglesia cambiar, reformarnos, recordar cuál es el propósito y el plan que Dios tuvo para nosotros como iglesia, que seamos luz en un mundo de obscuridad, un mundo que está asentado en tinieblas, pero que nosotros somos portadores de la luz verdadera. Así es que no olvidemos, mis amados, nuestra encomienda. Prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, llevando el evangelio a toda esa gente que no conoce, que se pierde día con día, que mueren sin Cristo y que necesitan conocer la luz para que la oscuridad se disipe de sus vidas y Cristo venga a reinar en sus vidas y venga a transformar corazones. Pero iglesia, vamos a levantarnos y vamos a predicar las buenas nuevas de salvación. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú vengas, bendito Dios, sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones, y primeramente como iglesia nos volvamos a ti. Que ese tiempo de obscuridad en la que la iglesia ha caído también, dejándose llevar por falsos guías, por falsas doctrinas, despertemos para llevar la luz a un mundo que necesita conocer que tú eres Dios, que la luz tuya ilumine corazones y traiga vida, y toda ausencia de luz, Padre, venga, toda ausencia de oscuridad sea quitada a través de la luz, y todo engaño y toda mentira, Señor, del enemigo que ha traído sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia, sobre nuestro alrededor, bendito Dios, seas tú viniendo a alumbrar vidas y corazones, y ese tiempo de oscuridad, de tinieblas, desaparezca. Gracias, Señor, porque yo creo que tú despiertas nuestros corazones para venir a la verdad y seamos portadores de tu luz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga y que esta palabra te motive a predicar las buenas nuevas de salvación. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.